Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en Entredichos, un martes más para compartir. La verdad que estamos re contentas porque hoy... buen día, Lisa, buen te día, saludo primero. Hoy, Carmen, si bien no está nuestra locutora, que la extrañamos muchísimo, y la verdad que decíamos, bueno, a ver, ¿quién nos va a ayudar hoy con la grilla? Tenemos una invitada que tiene tanta experiencia en su profesión, obviamente, de lo que nos viene a hablar, como de radio. Excelente. Nos estamos enterando que nuestra invitada, a quien ya la vamos a presentar en unos minutos, también hace radio, o sea que estamos súper bien acompañadas. Absoluto. Bueno, así que nuevamente en Entredichos, esto que es el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, en Radio Palermo 94.7, y para quienes nos escuchan por internet, www.radiopalermo.com.ar. Y como decíamos, Eli, hoy vamos a tener un programa cargado de agenda, cargado de recomendaciones de libros, de Roberto. De Roberto, nuestro tema musical, como siempre, palabra del día. Y nuestra invitada especial, que te dejo a ti que la nombres, por favor, Elisa, es... Nuria Gómez Velarte está con nosotros. Buen día, Nuria. Buen día. Qué bueno tenerte con nosotros. Es un lujo, Nuria. Sí. Un placer venir. Un placer, y estuve en sus clases, en varias de sus clases, y he aprendido muchísimo, así que... y voy a seguir aprendiendo. Qué lindo. Nuria es licenciada en Letras, correctora literaria, egresada de la Universidad de El Salvador. Allí trabajás, Nuria, ¿no? Contanos, ¿sos profe de...? Sí, soy profesora de lengua española, gramática de la lengua española, en las 4 carreras de traducción de lenguas modernas. Las 2 traducciones, la pública y la científico-literaria, después en interpretariado y en la parte de licenciatura inglesa. Doy lingüística en letras, y específicamente en la carrera de letras en la licenciatura, y aparte de eso doy literatura argentina en la carrera de la licenciatura en lengua inglesa. Ellos tienen una literatura en un tercer año y bueno, yo soy la profe. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, así que los traductores tienen el honor de formarse contigo en la parte de corrección. Bueno, y antes de pasar a la tanda y demás, tenemos que contarles a nuestros oyentes cuáles son nuestras vías de comunicación. En Twitter, @entredichosok, en Facebook, entredichosok, y por email a entredichos@traductores.org.ar, y también para todas las actividades del colegio que les vamos a contar que tenemos en la agenda, si se quieren inscribir, el email es infocomisiones@traductores.org.ar. Acá seguimos en Entredichos. Cursos, seminarios, conferencias, tecnología. Todo lo que tenés que saber de las actividades del colegio está acá, en Entredichos. Como te decíamos recién, tenemos toda la agenda del colegio para contarte. Y bueno, la gran actividad que se va a realizar este sábado, lamentablemente ya con inscripción cerrada porque se colmó el cupo, es el encuentro de traductores de estudiantes, también, traductores noveles, ¿no? El famoso ENET, que se va a realizar este sábado 26 de agosto. Pero antes tenemos el día viernes 25 a las 19 horas una actividad organizada por la Comisión de Cultura que se titula El cruce de los Andes entre mitología y epopeya, que es una charla a cargo del profesor doctor Sandro Olaza Pallero, que estuvo con nosotros
Estuvimos en la radio. Estuvo en nuestro programa. Esta es una actividad de entrada libre y gratuita, la organiza la Comisión de Cultura en el Auditorio Tanohue de la sede de Avenida Corrientes del colegio. Ya sabes que para inscribirte tenés que enviar un mail a infocomisiones@traductores.org.ar. También tenemos el jueves 31 de agosto, la semana que viene, una charla organizada en forma conjunta por las comisiones del área temática jurídica y técnico-científica. También es una charla gratuita, tenemos el cupo cubierto, pero bueno, se promete volver a realizar esta actividad en el mes de octubre, o sea que estén atentos porque seguramente se va a volver a organizar. Y el sábado 2 de septiembre la Comisión de Labor Pericial organiza un desayuno profesional para todos los traductores que están incursionando en el trabajo como peritos, traductores o intérpretes, o también aquellos traductores que ya tienen mucha experiencia en este campo y que quieren venir a compartir un poco sus experiencias y también, como decimos nosotros, las peripecias periciales a las que están muchas veces sometidos, ¿no? ¿En qué horario, Carmen, dijiste desayuno? Es sábado a las 10 de la mañana y es de 10 a 12 o de 10 a 13, se extiende muchas veces. La verdad que son actividades tan lindas porque son actividades distendidas donde los traductores vienen a intercambiar experiencias. Así que está buenísimo y la inscripción también es enviando un mail a infocomisiones@traductores.org.ar. Esto es la agenda de Entredichos. 94.7 Radio Palermo. Producciones independientes. Bueno, y aquí seguimos en Entredichos. Decíamos que estábamos con una invitada súper especial que ya se presentó, que ya nos contó qué hace, en qué trabaja y sobre todo lo que nos interesa mucho a nosotros es esto de capacitar a traductores en el área de la corrección, ¿no? Vos trabajás en Literae, Nuria. Yo también trabajo en Literae. Bueno, ustedes saben que en Literae la carrera de corrector muchas veces tiene un público más cercano al de la traducción. En realidad la corrección y la traducción son como primos hermanos, son parientes en cuanto al trabajo, ¿no? De hecho, cotizan de maneras bastante parecidas. Nosotros no tenemos un colegiado porque no tenemos la cuestión de lo legal y lo público, pero muchas veces los correctores trabajan en las pericias cuando está la cuestión de los plagios y bueno, cuando tienen que demostrar que la sintaxis de un texto es calco de otro, ahí es el único punto en el que el corrector entra en el terreno de lo legal. Después, en general, nosotros no tenemos mucha participación en ese mundo, pero lo cierto es que el trabajo de corrección y el trabajo de traducción se emparentan en muchos de los aspectos. Por eso es que muchas veces en Literae, cuando yo doy edición, doy normativa de la redacción y doy gramática. Y de vez en cuando doy algunos seminarios especiales como corrección de textos periodísticos. En el área legal, la especialista es Emilia Gelfi, que es bastante conocida dentro del Colegio de Traductores, dio un montón de charlas y conferencias. Pero desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la escritura académica, en general, la que suele dar los cursos en Literae soy yo. Aparte de, bueno, de Estela Servente, somos un equipo bastante prolífico. Todas muy conocidas. María Esther Capurro, que también estuvo con nosotros. Es verdad, ella además se dedica a la cuestión de la corrección gourmet, ella hace corrección de textos de arte. Yo me dedico más que nada a la corrección de textos académicos y la corrección de textos literarios. Mi formación y mi título es de correctora literaria, entonces es lógico que camine por esos carriles, ¿no? De todas maneras, les decía, es tan cercano el trabajo que muchas veces los problemas que suelen plantearse en la traducción son casi de la misma naturaleza que los problemas que surgen en una corrección. Tiene que ver con la intención del hablante, lo latente dicho entre líneas.
Y bueno, aparte de eso, darle una forma adecuada, que la gramática sea la correspondiente para esa situación o esa estructura, eso que quiere decir el hablante. Sí. A veces las palabras no son las pertinentes, los vicios léxicos son el pan nuestro de cada día. Cada día, sí. Así que sí, es cierto, en Litre nosotros trabajamos mucho con los traductores por esta cuestión. Y después en la universidad nosotros damos cursos que son de corrección y ahí se junta todo el mundo. Claro. De hecho, ahí es la evidencia de todo. El curso que yo doy en Pilar de corrección, que es el mismo que yo doy a la tarde en el centro, En la Universidad del Salvador. en la Universidad del Salvador, el de la mañana lo organiza la Escuela de Lenguas Modernas, y el de la tarde lo organiza Letras. Se repartieron las responsabilidades, y el público es de las mismas formaciones, es decir, la mayoría son traductores, correctores, alguno que otro licenciado en letras y escritores. Y son todos juntos, se reúnen en el mismo grupo. Tal cual. Y ahí ya se nota que somos familia. Y aparte las clases son riquísimas, porque lo que hace Nuria es presentar un texto y se empieza a trabajar, ¿por qué esta frase no? ¿Qué les parece? Es súper, súper interesante. Eso tiene que ver con mi criterio de cómo se forma un corrector. Muchas veces... Bueno, va a sonar, no estoy en posición en contra de lo que voy a decir ahora, claro, por las dudas. La gente suele formarse académicamente y está muy bien, es súper importante tener una formación académica con un protocolo, estudiar la teoría y después llevarlo a la práctica, pero yo, más allá de la formación académica, para mí fue necesaria tener una formación práctica. Y en general eso no suele haber tantos profesores que se dediquen a, bueno, te presento un texto, vamos a encontrarnos con todos los problemas juntos, a ver qué es lo que pasa. Lo mismo que pasa en las prácticas de traducción. Bueno, es necesario tener una práctica de la corrección. Y bueno, en Litera de todo está enfocado desde la práctica, por eso les digo, no es que estoy en contra de una posición academicista, sino que tienen que ensamblarse ambas. Totalmente. Pero en la facultad eso estaba faltando, por eso surgieron estos seminarios. Capacitaciones, claro. Y en la clase salta a la vista aquellos puntos en los que los correctores no tienen tanto entrenamiento, o el que viene, el público, quiero decir, no tiene tanto entrenamiento, y eso es lo que repasamos de teoría. Es como un sistema de programación por tareas. Ante el problema, vemos dónde está aquello que nos falta de información, cubrimos eso y avanzamos. Por supuesto que eso, si no tiene un método teórico que acompañe, no se puede realizar. Es muy difícil, claro. Estaría como vacío. Pero es súper necesario tener ese momento de encuentro con el original y, bueno, ver qué es lo que quiso decir el autor, cómo es que planteó determinada cuestión, por qué da vueltas para decir algo. Si podría ser más simple, claro. Sí, el criterio de legibilidad es súper importante en estas situaciones. La mayoría de la gente piensa que dar vueltas, usar perífrasis, no decir las cosas de manera directa suena más elegante. Y a veces la vuelta lo convierte en algo engorroso, difícil de entender, a veces lo vuelve confuso, y no es práctico para el lector. El lector no tiene tanto tiempo para dedicarle. Claro. Más hoy en día, ¿no, Nuria? Que estamos todos... Sí, que necesitamos como llegar a la gente de manera simple, ¿no? Pero esto me hace pensar en la posibilidad de aplicar la corrección a textos que quizás necesiten un poquito o que es práctica, digamos, que tengan un poquito de ambigüedad o que no sean tan simples como los textos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿es posible desde la práctica hacer una corrección de textos jurídicos sin alejarse quizás del estilo que muchas veces los abogados dicen, ¿no? Que tiene que ser así o que tiene que ser confuso, porque es como que se busca la finalidad del escrito es que no sea tan simple, que no sea tan fácil de ser leído por un lego, ¿no? Tiene que ser alguien que tenga formación, ¿no? Es como... Igual, de todas maneras, el lego sabe dónde tiene que leer para llegar a la información que necesita para trabajar. Me parece que es más una cuestión de cultura, que en esos casos no es un español como el de un texto académico que pretenda llegar a la claridad de los contenidos, sino que hay determinados protocolos o determinadas fórmulas
que si uno las quisiera cambiar tiene que estar en contra de toda una cultura. Claro. Y eso es muy difícil de lograr, implica muchos años de transformación o de adaptación. Eso no quita, por ejemplo, un gerundio como adjetivo. Esas cuestiones no son tan fáciles de permitir si uno se guía por la cultura. Es decir, la cultura pretende un protocolo, pero después, si la oración es agramatical, esa parte no es negociable. No, exactamente. Tiene que ver con el tipo de texto. Eso es lo que hay que entender. Y ahí encaja perfecto la figura del corrector para este tipo de textos también, que sí necesitan corrección. Muchas veces se cree que no, pero sí necesitan corrección. Sí, bueno, de hecho, muchos traductores públicos después trabajan, o mejor dicho, antes de llegar al proceso de la traducción, tienen que hacer una adaptación del escrito para poder, primero, desambiguar o entender qué es lo que quiere decir el original, y después hacer el traspaso a la lengua que fuere, ¿no? Y justamente en ese proceso están haciendo un trabajo de corrección. Hay un razonamiento que la gente en general no lo tiene tan presente con los correctores. El corrector no es una persona que se dedique a señalar aquello que está mal, es la persona que hace que la información le llegue al lector. Es una especie de vehículo. Por eso decía, no estamos tan lejos de los traductores. Ustedes se acercan en términos de lengua, nosotros acercamos en términos de la misma lengua. Pero estamos haciendo el mismo trabajo, es traducir de español a español. Claro, exactamente. Y esa era la figura original del corrector, la figura del que acerca. De hecho, el nombre en griego es anagnostes. Ellos lo que hacían era poner notas al costado para explicar las partes que no se entendían del texto original. No es que corregían mediante la marca de ratas y esas cosas, sino que en el costado, en la glosa, en el margen de la hoja, señalaban como notas como si fueran notas al pie, pero sobre el costado, sobre el margen, y explicaban aquello que no se entendía. Claro. Esa es la figura del corrector, o esa fue la figura del corrector hasta, siglo XIX más o menos. Sí. Es que de hecho nos pasa a los traductores. Yo el otro día estaba traduciendo al inglés y me encontraba con oraciones que yo me planteaba la incógnita, decía, ¿qué quiso decir el autor acá? Y a veces tenés que preguntarle al autor, ¿qué quisiste decir? Porque quizás yo interpreto algo por la manera en la que está escrita la oración, que no fue lo que quiso decir. Y te genera una duda y hay que, con un comentario, como vos decís, al margen, y bueno, después traducir, ¿no? Una vez que uno tiene claro lo que quiso decir. Claro, el tema es que no siempre tenés al autor a mano para preguntarle. A veces se complica. Entonces ahí se complica. De todas maneras, poco, ¿no? Si surge la duda, es una buena señal, porque si todo estuviera tan cierto, tan seguro, no habría espacio para esas dudas. Claro. Quiere decir que hay una ambigüedad o algo. Uno de los criterios que yo suelo poner, sobre todo cuando yo no domino la materia de la que estoy corrigiendo, porque muchas veces me tocan textos de física cuántica, no es mi área, no sé nada de física cuántica. Pero cuando no se entiende o pareciera que puede haber posibilidades de interpretación, yo al autor le digo, vos quisiste decir A, quisiste decir B, quisiste decir C, porque yo entiendo, no sé, ABC, la que fuera. Y el autor me dice cuál es la que tiene que ser, y eso se deduce por lo dicho anteriormente. Siempre el contexto es el que te permite dudar de determinadas formas. Claro. Y bueno, entonces hay que tener una conciencia de toda la textualidad, no solamente de lo que surge en una oración específica. Claro. Y muchas veces, Nuria, cuando hablamos de corrección de textos literarios, a veces es un trabajo de taller, ¿no? Vos nos decías una vez, sentarse al lado del autor y preguntarle, bueno, ¿qué quisiste escribir acá? Y ver la manera de redactarlo mejor. ¿Y utilizan algunos recursos informáticos que hacen un poco más fácil esta tarea? ¿O es RAE.es? Sí. No, en realidad no hay demasiadas. Hay algunas herramientas, hay algunos correctores. Lo que pasa es que el trabajo del corrector es desconfiar de todo. Claro. Entonces también hay que desconfiar de las herramientas informáticas. El corrector del Word, por ejemplo, tiene errores gramaticales. Por ejemplo, avala determinados gerundios en posiciones como la de adjetivo, la de posterioridad. En otros casos, otras expresiones como mismo, cuando tiene valor pronominal, la avala. Y justamente son errores gramaticales. Otros errores gramaticales, como el de la concordancia, muchas veces lo señala. Pero, por ejemplo, en expresiones como su excelencia está,
y ustedes dirían molesto o molesta, bueno, el Word señala que tiene que haber una concordancia de femenino porque excelencia es femenino, lo cual ustedes saben que no es cierto. Claro. Bueno, entonces nosotros tenemos que desconfiar incluso de la tecnología. De la tecnología. Sirve para corregir, para sacar la hojarasca, que eso tiene que ver con la palabra del día, ya va a venir. Muy bien. Sacar la hojarasca implica por ahí hacer un barrido de los espacios delante de las comas, y bueno, ustedes ya tuvieron una charla con Antonio Martín y supongo que les habrá hablado de las macros. Sí. Bueno, en eso sí, las herramientas informáticas nos juegan muy a favor, Claro. pero eso Porque no... agilizan. Claro, pero agilizan el un ojo poco del el trabajo corrector tiene que grueso. revisar todo. Claro. Y lo que yo siempre admiro de los correctores, y digo que yo no podría ser correctora, es esto de ceñirse, ¿no?, a corregir errores gramaticales, quizás de coherencia, de cohesión, pero sin invadir el estilo del autor. Por ejemplo, si el escritor, el texto literario tiene un estilo que quizás no va no está redactado de la manera que lo hubieses redactado vos, pero vos solo corregís la parte técnica, digamos. Me parece como todo un arte, ¿no? Saber tener criterios de corrección, obviamente, pero también saber hasta dónde involucrarse con el estilo. En realidad hay un pacto previo con el autor en el que se tienen que definir cuáles son los alcances del trabajo del corrector. Si yo observo que el texto no tiene la forma que debería ser, pero el autor me pidió que la corrección sea ortotipográfica y nada más, yo tengo que respetar eso. Claro. La metáfora que suelo usar yo para esto es la de la peluquería. Si yo voy a que me corten el flequillo y el peluquero observa que yo tengo que, no sé, teñirme el pelo, hacerme claritos, hacer un cambio de look o lo que fuera, sí, probablemente quede más lindo, pero no es lo que yo pedí. Claro. Y es tan invasivo como eso. Claro, en general, cuando nos tocan el pelo, me encantó esa metáfora. Ponemos de muy mal humor. Claro. Pero es eso, no se puede estar tocando aquello que el autor no pidió que tocaran. Claro. Eso por un lado, pero después, en términos de cuando ya uno hace el trabajo de edición o de corrección literaria, es decir, corrección de forma, hay que ver cuál es la forma que el autor tiene en la mente, porque muchas veces pasa que él cree que está haciendo algo que es una genialidad y lo que queda no queda tan genial como él imagina. Claro. Entonces hay que acercar el resultado a lo que él quisiera. Y ese es un trabajo que lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y sobre todo una conciliación de las dos partes. Exacto. Claro. Porque aunque yo quisiera modificar lo que se me diera la gana, siempre se consulta. Claro, qué bueno. La verdad que es un placer escucharte, Nuria, Claro me que encanta. sí. Y también es un placer la otra actividad a la que vos te dedicás, de la cual vamos a hablar en la segunda parte de esta charla que estamos teniendo, que es el teatro, que es, ya nos vas a contar, ¿no?, de qué se trata. Y esto tiene un poco que ver con el tema musical del día. Que lo elegiste vos. Lo elegiste vos, muy bien. El tema musical de hoy, que se titula Misery Train, es de Roberto Porcio y Adrián Jiménez. Sí, ¿no? ellos son, Roberto Porcio toca la guitarra y Adrián Jiménez toca la armónica. Sí. En realidad el tema es un tema de 1920 más o menos. Ellos están haciendo una versión que es la que vamos a escuchar ahora. La que vamos a escuchar ahora, ¿no? Que es una... ¿Y quién canta en esta versión que vamos a escuchar? Roberto, qué voz que tiene, aparte la interpretación, te transporta realmente a esa época. Allá vamos entonces. Estamos escuchando entonces Misery Train. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. 94.7. Producciones independientes. Bien, y seguimos aquí en Entredichos y tenemos compañía también, ¿no? Porque tenemos auspiciantes y tenemos uno nuevo que nos va a hacer algunos regalitos para que podamos regalar a su vez a nuestros oyentes, a los traductores, porque estamos pensando que
septiembre, que es el mes del traductor, porque nosotros festejamos todo el mes, no solo un día, vamos a hacer muchos sorteos, muchos regalos, así que por eso nos estamos tomando un recreo. Nos estamos preparando, claro. Sí, nos estamos tomando un recreo ahora en agosto para arrancar con todo en septiembre. Y quien nos acompaña a partir de ahora es la librería Wall Hatter. La librería Wall Hatter es un nuevo concepto en librerías. Queda en Avenida Santa Fe, 1685 de la ciudad de Buenos Aires. Y para quienes quieran consultar el catálogo o hacer compras en línea, el sitio es www.waldhatter, que se escribe waldhuter.com.ar. Esta librería nos va a regalar un par de libros que ya se van a enterar cuáles son para que podamos sortear entre nuestros oyentes. Y también tenemos la compañía, como siempre, de Transeconomy. Es un verdadero duende, un mago del bandoneón. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción. GestPoint para su gestión. La palabra del día. Una reflexión sobre el uso de nuestro idioma. Retomamos entonces y con nuestra palabra del día hoy la protagonista es Nuria y nos va a contar qué palabra elegiste, Nuria. Detersión. Detersión. Detersión es una palabra poco usada en nuestro entorno, pero los correctores la usamos muchísimo. Es la forma elegante de decir limpiar el texto. De hecho, detersión es, bueno, si ustedes se fijan en el diccionario dice que es la acción de deterger. Tampoco es un verbo que usemos demasiado, pero nosotros usamos un producto que sirve para eso, el detergente. Sí, que nos acabamos de enterar que tiene que ver con esta palabra. Sí, exacto. Es la acción de limpiar o purificar algo, un producto. Bien. Y justamente el trabajo del corrector, la primera parte del trabajo del corrector, tiene que ver con esto, con limpiar la hojarasca, la porquería, las frases estériles, aquello que no produce, aquellas cuestiones que son agramaticales, lo que está en contra de la norma, es decir, hacer esa primera barrida, ese es el trabajo fundamental del corrector. Después se puede un corrector ocupar de los detalles o mejorar en cuanto al estilo o adecuar el estilo a lo que se está esperando de ese resultado, pero la acción, lo primero que tiene que hacer el corrector siempre es la detersión. Que es la primera corrección que se hace. Claro. Por eso había elegido esa palabra. Muy bueno, muy bueno, muy porque, bien. Viste, para no usar limpiar el texto, que suena como a limpiar tu casa, no me gusta. Detersión, me encanta la palabra del día. Muchas gracias por traerla y por siempre traer luz a nuestro vocabulario. Muy bien, y recién escuchábamos el tema, Nuria, un tema que está saliendo en una obra de teatro, y acá vamos a conversar un poquito sobre tu otra actividad como dramaturga, ¿no? Sí, en realidad hay varias aristas en mi trabajo en el teatro. Sí, yo trabajo en la parte de prensa, tengo un sitio que se llama La Cazuela y nosotros vemos mucho teatro y hacemos reseñas en las que contamos a la gente de qué se trata la obra. ¿En qué consiste? Sin evaluar, es decir, nosotros no ponemos ni estrellitas, ni cazuelitas, nada de eso. Nosotros contamos qué es lo que se ve. En escritura y con fotografías. Trabajo con Gabriel Pérez, que es un fotógrafo del teatro bastante conocido en este momento en el circuito. Eso por un lado. Después trabajo en la parte de escritura de obras de teatro. No es la primera esta que presentamos, sino que ya tengo un par. Hace un par de años yo decidí dejar de ser fantasma, porque yo escribía muchas obras de teatro pero no ponía el nombre. No ponías el nombre. Más que nada tenía que ver con un ruido que yo encontraba entre el mundo académico y el mundo de la escritura creativa. No suelen conciliarse, no se suelen llevar bien, aunque para mí era algo que siempre estuvo conciliado. Claro. Entonces yo no daba mi nombre cuando presentaba obras de teatro, y sí en el mundo académico, por supuesto, porque es mi trabajo habitual.
Bueno, hace un par de años decidí cambiar esa estrategia y puse mi nombre en algunas obras que, bueno, ya estuvieron en cartel. Bien. Una estaba inspirada en la vida de Edgar Allan Poe, otra en la vida de Nini Marshall. Suelo inspirarme en las vidas de la gente. No sé por qué me sale ese lado biográfico que nunca pensé que iba a tener, pero bueno, ahora en buena hora está saliendo. Sí. Y esta obra de teatro, la que se está presentando ahora, que se llama Hermanos de Rieles, que se presenta en Templum todos los sábados a las 8, trata sobre los discípulos de una dupla que fue muy famosa en Estados Unidos, Butch Cassidy y Sundance Kid. Sí. Las pronunciaciones conmigo tratan de hacer un poco de... Tengan mi amor. Bueno, Butch Cassidy y Sundance Kid son los dos pistoleros más famosos de principios del siglo XX. Eran como Bonnie and Clyde, es decir, eran de esa generación. Y eran famosos por los robos que hacían a los trenes. Los atracos eran su especialidad. También asaltaron bancos, otras cosas. Y bueno, justamente la característica de estos dos pistoleros es que ellos en un momento, escapando de los Pinkerton, que eran un grupo de detectives que los perseguía, viajan a Buenos Aires. Y se instalan en Cholila, que es en el sur, en la Patagonia de nuestro país. Bueno, tuvieron una pequeña estancia de un montón de hectáreas y vivieron muchos años acá. La gente eso prácticamente no lo sabe. Y bueno, la historia justamente es sobre estos pistoleros, tenían discípulos, ¿no? Y bueno, los que aparecen en escena son los discípulos de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etta Place, que era la esposa de Sundance Kid. Y cuentan, bueno, cómo fue que llegaron acá a la Argentina, cómo trabajaron, cómo robaron la trochita, que es el expreso patagónico. Sí. Bueno, cuentan una de las aventuras que ellos hicieron. Acá Butch Cassidy y Sundance Kid asaltaron el Banco Nación. Poca gente lo sabe eso. Sí, realmente. Bueno, y lo que está distinto es el tema del final. Se supone que Butch Cassidy y Sundance Kid se murieron en Bolivia. Hay otra creencia que dice que se murieron en Mendoza y hay otra creencia que dice que no se murieron ni en Bolivia ni en Mendoza, sino que volvieron a los Estados Unidos y se murieron de viejos. Se murieron ahí. Ninguna de esas está probada. Por lo tanto, vos podés dar y yo me di mi licencia y lo resolví de otra manera. Y bueno, es eso, la historia es un narrador que se llama Gustavo Reverdito, el actor que representa ese papel. Cuenta cuando ya están presos, los van a llevar al presidio de Ushuaia. Cuentan justamente previo a ese viaje a Ushuaia qué pasó, cómo llegaron acá, cómo se conocieron, cómo formaron una banda, cómo se relacionaron con Butch Cassidy y Sundance Kid, cómo aprendieron a robar. Cuenta todos los detalles y todo eso está intercalado con la música de Roberto Porcio y Adrián Jiménez, que son los que acaban de escuchar. Claro, un tema musical buenísimo. Esto entonces esta obra está en escena ahora en el Teatro Templum. Los sábados, en la calle Ayacucho. A las 20 horas. Cerca del colegio. Estamos a 2 cuadras del Colegio de Traductores, en Ayacucho 318, los sábados a las 20. Un dato que no es menor, en Alternativa Teatral hay descuentos en las entradas. Así que si entran por Alternativa, bien, está entramos todo por Alternativa Teatral y encima tenemos descuento. Bueno, qué interesante, pero por supuesto que tiene mucho que ver la escritura creativa con la escritura académica. Pareciera que no. ¿Cómo es esto de la escritura creativa? Nuria, me surge la pregunta de cómo es inspirarse para escribir un guión, ¿no? Eso es difícil. En realidad tenés que ver al personaje. Primero tenés que pensar quién va a hablar. Sobre todo en la parte de teatro tenés que imaginarte el personaje antes que cualquier otra cosa, es decir, quién es, qué le pasó y qué va a hacer. En función de eso, el personaje después ya habla solo, porque tiene que ser consistente con su personalidad, aquello que vayas a contar. Si ven la obra mía, el personaje mía, la escribí con Cristina Soncini, fue un trabajo en conjunto, pero si ven esa obra, el personaje no habla como yo. De hecho, parece como de doblaje. Dice, a ustedes también los llevan a Ushuaia y habla con tonada. Claro, tiene que... yo jamás hablé con tonada. O por lo menos esa tonada no la tengo. Y bueno, el personaje es consistente por su personalidad, por su historia. Y es eso lo primero que hay que hacer en un trabajo.
hay un vínculo bastante particular en el trabajo de corrección y el trabajo de escritura. La gente piensa, no sé por qué, esto es algo que pasó en el último tiempo, que el buen lector es el buen corrector. Y lo cierto es que no solo que no es así, sino que es exactamente al revés. El buen escritor es el buen corrector porque es el que tiene la herramienta para la reparación. Claro. El lector sabe detectar, pero no siempre sabe resolver el problema. Claro. Muy buena la diferencia. De hecho, Rodolfo Walsh, Borges, Cortázar, todos fueron correctores, pero fueron, por sobre todas las cosas, grandes escritores. Claro. Y bueno, en el último tiempo eso se cambió la línea de pensamiento y se busca o se piensa que el que lee puede corregir. Está bien, el trabajo hay que leer para corregir, pero también hay que poder escribir para reparar. Bueno, ese es el cambio de paradigma. Por eso hay que ser una especie de escritor, ¿no? Cuando uno corrige. Claro, hay que dominar la escritura creativa. Dominar la escritura creativa sirve no solo para textos literarios, sino que también para los textos académicos y los textos jurídicos también. Si una persona lee lo que realmente puso, no siempre tiene, digamos, en voz alta, con conciencia de lo que está diciendo, esa misma persona se va a dar cuenta de lo aburrido que puede llegar a generar con determinados protocolos, o cuando, no sé, yo me imagino en el caso de los protocolos de los abogados, que saltean partes, pues esto es formulismo, y si es formulismo no lo pongas. Claro. Entiendo la cuestión cultural, por eso no lo cuestiono, pero no es necesario. Si es formulismo, ya está, esa información no aporta. Y eso es clave en el momento de la escritura. Piensan en esas novelas, yo las llamo literatura sobaco, perdón por el término, pero es esas que uno lleva abajo del brazo en las vacaciones. Claro. Bueno, cuando viene la parte de la descripción de la heroína, el héroe, lo que fuera, todos salteamos esa parte, porque no aporta nada. Claro. Salvo que sea un policial, ahí sí, por supuesto que aporta y hay que leerlo. Pero en general son justamente esas literaturas que no tienen gran calidad en el discurso, y uno las lee como para pasar el rato. La parte de la descripción no suele estar bien contada y es poco útil, y eso un corrector lo habría tachado o filtrado en la trama. O Nuria, se me ocurre un buen prólogo, ¿no? De un libro. A veces no se leen los prólogos. Es cierto. ¿Por qué? ¿Porque no están bien escritos o...? Mucho es la ansiedad, ¿no? También, y la ansiedad de ir directo a la historia. Al texto, a la historia. También es cierto que hubo una época en que los prólogos eran una gran salsa, un elogio para el autor, y no decían nada relevante. En un prólogo hay determinadas cuestiones que hay que cumplir como para satisfacer la expectativa del lector, y no todos los que escriben un prólogo lo satisfacen, lo cumplen. Y eso es porque no están pensando en quién va a leer. Que eso es importante es ese punto. Siempre caemos en lo mismo, ¿no, Carmen? Ponernos en el lugar del lector. Sí. Que pueda entender lo que yo en realidad leyendo. soy de las lectoras que leo todo, hasta los créditos, los títulos, cuando se imprimió, todo. Yo también, leo. Y he encontrado el prólogo, todo. Curiosidades en esas secciones de los libros. Pero me encantó esa metáfora, literatura sobaco. Sí. Y además ser nuestra palabra del día también. La palabra del día. Y además la metáfora de la peluquería también me encanta. ¿Viste cuántas cosas nos Carmen llevamos siempre de este dice en nuestro programa que ella siempre es el tema legal, pero lo estamos llevando poco a poco. Sí, voy a terminar escribiendo policiales, ¿no? ¿Por qué no? Con los Carmen, casos penales. Vas a terminar haciendo el traductorado científico literario. Por supuesto. Bueno, y sí, hablando de esto de escribir y de leer, nosotros en nuestro espacio también solemos tener una comunicación telefónica con Roberto Servidio, que es el gerente de la Biblioteca Bartolomé Mitre del colegio, que siempre tiene alguna recomendación muy atinada para el día, y además cuenta a todos los traductores cómo tienen que hacer para poder llevarse algún librito prestado, alguna literatura sobaco para las vacaciones. Me encantó. Es súper importante eso, hay que volver a las bibliotecas. Sí, hay que volver. Así que estamos en comunicación con Roberto. Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen, Elisa, y bienvenida a Nuria Gómez Velar también. Gracias. Contanos, Roberto, ¿qué tenemos hoy? En las recomendaciones de hoy, tratando de ajustarnos al tema de la invitada, quería mencionar
un cuaderno de español que editó el colegio en el año 2013, que fue elaborado por miembros de la Comisión de Idioma Español con invitados, que en esa época invitaron a expertos y profesionales, estudiosos y académicos, para reunir trabajos y brindarles a los traductores y a otras personas interesadas en el tema del español la oportunidad de leer diversos artículos relacionados con el idioma. El objetivo de esta publicación es ser una fuente de artículos que brinden información y sirvan como disparadores de ideas y análisis para quienes quieran abordar este tema, ¿no? Entre las colaboraciones tenemos a Claudia Aguirre en un capítulo que habla sobre las dudas habituales en casos de puntuación y tildación. Tenemos a Leticia Molinero, donde en un capítulo aborda el tema de las variantes ortotipográficas en el español de los Estados Unidos. Tenemos la colaboración de Fernando Navarro con la nueva ortografía de la lengua española, y se pregunta en su artículo qué cambia para el traductor o redactor biosanitario. Bueno, y algunas colaboraciones más. Esta obra está disponible en la biblioteca del colegio y también se puede adquirir en la librería del traductor Jorge Luis Borges. Después también quería recomendarles, si me permitís, Carmen, el Diccionario Gramatical de la Lengua Española de la profesora, la doctora Alicia María Zorrilla, editado por la Academia Argentina de Letras en el año 2014, y en este diccionario la obra fue compuesta de esta forma. Se abordan todos los temas de gramática, normativa del español, léxico, etcétera. Dice la autora que la norma lingüística ha dejado de ser monocéntrica, es decir, no hay una sola academia que difunda las normas, sino policéntrica, pues, además de la norma general panhispánica, debe darse importancia a las normas locales. Deben respetarse los usos de cada país, pues estos responden también a su idiosincrasia. Bueno, y finalmente, para cerrar este espacio, quería comentarles que una nueva obra que la hemos adquirido hace escasos 7 días, un libro editado por el Instituto Cervantes y la editorial Espasa, se titula El libro del español correcto. Claves para hablar y escribir bien el español. Tiene varios autores, el más conocido es Florentino Paredes García. Es un libro que se editó en su 9ª edición en el año 2016, y en el contenido, por ejemplo, hay un capítulo relacionado con escribir correctamente, ¿no? La construcción del texto escrito. Otro sobre hablar correctamente, el español normativo. Bueno, es un manual bastante interesante que también se puede utilizar como herramienta o como lectura para incorporarlo nosotros a la biblioteca circulante, junto con las obras de literatura que también los traductores saben que pueden retirar en el préstamo a domicilio. Perfecto, Gracias, perfecto. Roberto. Muchas gracias, Roberto. Un material muy, muy interesante y muy útil para nuestros traductores. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, que tengan buen programa. Hasta luego. Este ha sido Roberto Servidio, el gerente de la biblioteca, y seguimos en nuestro programa con nuestro auspiciante, AVI. FineReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FineReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. 94.7 RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Continuamos en Entredichos. Estábamos conversando con las chicas aquí y se me ocurre, Nuria, preguntarte, tenemos una traducción a punto de entregar, pero sabemos que antes de entregarla a nuestro cliente tenemos que hacer una revisión para quedarnos tranquilos de que, lo escribimos correctamente.
¿Cuál sería tu recomendación, Nuria? Bueno, el diccionario gramatical del cual habló Roberto hace un ratito, Sí. ese es fundamental. La característica Como herramienta. claro, ese diccionario es un gran salvavidas Sí. y actualizado por sobre todas las cosas, porque el problema está en la actualización de las fuentes. El diccionario salió en diciembre de 2014, o sea que fue posterior al diccionario de la lengua española, y lo que tiene de interesante es que Alicia Zorrilla hace un contraste entre lo que sería la norma canónica y la norma de uso en la Argentina. Entonces hay cuestiones que son obligatorias en el español de la Argentina que son opuestas a la norma canónica, como por ejemplo el uso de las mayúsculas en el tratamiento de determinadas personas. Si Claro. ustedes tienen el coronel Fernández, por decir cualquiera, coronel ustedes lo habrían puesto con minúscula Claro. por la norma canónica, pero por norma de uso por la región exige que sea con mayúscula. Bueno, ese tipo de detalles ella los explica, muestro una pincelada mínima, ¿no? Bueno, el diccionario panhispánico de dudas, el diccionario de la lengua española, los que están en la página de la Real Academia son fundamentales. Y después están los dudarios y hay otros materiales sobre todo los que escribe Zorrilla, para mí son súper confiables y en general yo siempre me guío por esos. El dudario es fundamental, ahora está por salir, no sé cuándo, pero en breve, el diccionario de usos correctos del español, una revisión del que había hecho Zorrilla con Olsen Serrano de Redonet. Y en ese grupo de investigación está Servente, Capurro, hay Sí. muchos que son del Colegio de Traductores. Y bueno, justamente en ese diccionario es como si fuera el diccionario de Manuel Seco, pero actualizado y orientado a la Argentina. Claro. Es fundamental para el trabajo, pero ya les digo, ese va a salir, lo va a editar el Colegio de Traductores. Sí, el colegio, sí. Estamos ¿Sabemos en eso. cuándo? Todavía no, es una, Pero una falta sorpresa. poco. Falta muy poco porque creo que ya está. Yo creo que para Navidad Sí, tenemos sí, un creo- Papá Noel que va a traernos de regalito. Va a ser el paquetito para el pesebre, me Qué parece, lindo, ¿no? Ojalá. qué lindo. Lo esperamos ansiosamente. Sí, sí, muchas herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas para poder hacer ese trabajo final, como decís vos, Elisa, como traductor, que muchas veces uno no tiene a veces el tiempo o el cliente no quiere pagar una corrección aparte y lo tenés pero que hacer podemos vos. cotizarlo también. Es que ese sería lo aconsejable sí. en todos los casos, ¿no? Que otra persona pueda Claro, que otra corregir. persona del equipo corrija la traducción. Siempre Sí. la vista de otra persona, persona. aporta y Sí, mucho. claro que sí. Sí, totalmente. O sea que ese podría ser un buen mensaje para hoy para los traductores, ¿no? El tema del trabajo de corrección, además todas las herramientas que tenemos en línea y... Hay un detalle más Sí. que viene a cuento de lo que hablábamos antes que vos me preguntabas sobre cómo corrijo yo o qué es lo que hago primero Claro. cuando recibo un texto. El truco está en leerlo en voz alta. Cuando Sí. uno lee en voz alta, si se traba, salvo que esté muy cansado, Sí. quiere decir que hay un error. Sí, Entonces esa pista ayuda muchísimo, sobre todo porque ahí uno se despersonaliza y se convierte en otro. claro. Leyendo con conciencia, no leyendo Claro, en voz alta claro, de manera Pensando mecánica. lo que estamos leyendo. Tal cual. Eso también es una gran herramienta y sobre todo para los que trabajamos en lo que tiene que ver con una producción escrita. Claro, Claro. claro, Eso es así es como empiezo yo todo texto, leyéndolo en voz alta. claro, claro. Claro, Qué ahí buen- vas qué viendo buen tip. sí, es un gran tip. Ujú. Ahí vas viendo qué cosas te generan. Las canciones, en general la gente no pone atención a la paranomasia, a las cacofonías, pero suena raro, suena mal y uno rechaza el escrito, Sí, pero no sabemos por qué. Y es por eso. sí, sí, sí. Gracias, Nuria. Bueno, Qué muchísimas buen gracias, Nuria. La verdad Fue que un ha placer. sido un placer enorme y sabemos que te gusta la radio porque has hecho algo de radio. Y vas a volver. Y vas a volver, y Cuando vas a volver y quieran. podemos pensar un programa en conjunto en cualquier momento. Y bueno, estamos llegando al final. Estamos cerrando. Eh, Les agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos, como siempre. Muchas Así gracias es. por la invitación. No, gracias a vos, Un lujo. agradecemos a nuestro operador técnico Javier Morillas, Nuestra productora, Leticia Leticia. Martínez, nuestra productora, Laura, que siempre están en las redes, en el colegio, y le mandamos un beso muy grande a Sabrina, nuestra locutora, que
El martes va a estar con nosotros. El martes va a estar con nosotros y que nos decía recién en un mensaje, qué buen español neutro que tiene Nuria. Porque ella siempre escucha cómo habla la gente. Claro. Al ser locutora presta Claro. mucha atención al tono de la gente. Gracias, Nuria, nuevamente por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Llegamos al final de Entredichos hasta el martes próximo. Chau, Muchas chau. gracias. Chao. Este fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.